Ok, empezamos con la segunda carta de Pedro. Estamos en el capítulo 1. Capítulo 1, segunda de Pedro. Vamos a ver medio versículo, que es el 5, pero solo vamos a ver la mitad, 5a se dice. Cuando se divide un versículo se pone A o B. ¿Okay? Y el tema es la pereza espiritual. Tema, la pereza espiritual. ¿Ya lo tienen? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Acuérdense que vimos las preciosas y grandísimas promesas de Dios, donde el apóstol Pedro nos dio, ¿qué? Bases doctrinales para poder tener esa certeza de ser salvos, esa seguridad, ese tener paz, porque ya sabes que eres salvo y puedas disfrutar de ella, ¿no? Y esto pues nos ayudó a ver unos puntos clave que eran para ver si en verdad somos cristianos o no somos cristianos. Y vimos que los puntos claves eran la obediencia a la palabra de Dios y un corazón nuevo. Y esas son evidencias de que verdaderamente somos regenerados, de que verdaderamente somos verdaderos cristianos. Ahora, lo que Pedro quiere enseñarnos ahora es que veamos que tenemos un llamamiento de gracia. La salvación es por gracia, pero quiere mostrarnos que exige obediencia. Exige, de alguna manera, cumplir con ciertos mandamientos. Entonces es importante que veamos que el ser llamados a ser cristianos no nada más es seguir nuestra vida normal o nuestra vida pasada, sino que va a haber un esfuerzo de parte de nosotros para que podamos caminar a ese llamado de santidad también que tenemos. Entonces recuerden que lo que es la salvación no puede estar sin producir lo que viene siendo santidad, sin producir santificación. Esto es importante. Si no hay salvación, no va a haber santidad. Si hay salvación, va a producir santidad, va a producir una lucha, una vida de esfuerzo, una vida de andar en santidad. Una persona que no presenta estos síntomas de esfuerzo y obediencia está cayendo en pereza espiritual. Y esa puede ser la evidencia de que a lo mejor o no haya nacido de nuevo, o a lo mejor hay una pereza espiritual muy raquítica, algo así como una especie de anorexia, pero hablando espiritualmente. ¿Qué pasa con los anoréxicos? Pues no digieren lo que comen, lo devuelven, no lo quieren comer, lo guardan, lo ocultan, lo tiran. Entonces, una pereza espiritual va a ser lo mismo. Vas a ver lo de Dios que no te digiere, que no te agrada, y a lo mejor lo vas a devolver, o simple y sencillamente no lo quieres, o sea, lo oyes, pero no lo aceptas para ti, o lo escondes, aparentemente haces una apariencia de ser cristiano, pero no lo eres, ¿no? O sea, todo esto es importante saberlo. Entonces, un cristiano sano, pues es una persona que está activa, que es diligente en las cosas de Dios, que es obediente, no solo es diligente, que se sujeta, y no solo en las cosas de Dios, sino también en las cosas seculares, porque a veces solo en la iglesia, solo en la palabra, pero soy perezoso en otras cosas. No, en todo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, se va a ver que es diligente en todo, ¿no? Así que hoy nos vamos a enfocar en la pereza espiritual, pero solo vamos a ver medio versículo, como dijimos. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Estamos viendo la mitad del versículo y estamos viendo que el apóstol Pedro nos va a enseñar acá dos puntos importantes: lo que hizo por nosotros el Señor Jesucristo y lo que nosotros debemos hacer en consecuencia a eso. Esos dos puntos vamos a ver hoy. Pero para poder ver lo que Dios hizo por nosotros, que es el primer punto, es necesario que demos un pequeño resumen de lo que hemos visto desde el inicio de esta segunda carta de Pedro. Así que vamos a darle un pequeño refresh a lo que ya hemos visto desde que inició la carta, ¿no? Entonces Pedro está diciendo acá en el versículo 5, vosotros también. Para que podamos interpretar correctamente esto que Pedro quiere enseñarnos, tenemos que hacer a un lado esta frase que sigue, que dice, poniendo toda diligencia. La vamos a hacer a un ladito, solo por un momento, y quedaría así: vosotros también por esto mismo. Y de esta manera estamos señalando que a la luz de lo que Dios ha dado, que es la salvación, a la luz de esa salvación,
pues nosotros tenemos que poner toda diligencia, poniendo toda diligencia. ¿Sí me entendieron, verdad? O sea, vosotros también, dice ya, por esto mismo, quitamos poniendo toda diligencia. Vosotros también por esto mismo, y luego estamos añadiendo, ponemos toda diligencia, como que cambiamos el orden de las palabras, pero es para que podamos entenderlo. No estamos cambiando el sentido, sino que es una manera de que podamos entenderlo. A calor, a la luz de lo que Dios nos ha dado como salvación, debemos nosotros ser diligentes. Y dice acá, poniendo toda diligencia. Y esto obviamente es algo que mucha gente no vive. No es diligente después de haber sido salvo. Aquí vemos que primero está la gracia de Dios, ¿no? Y esta gracia de Dios estamos viendo que produce una ética moral. O sea, cumplimiento, obediencia de mandamientos. Si invertimos estas dos, primero poniendo lo que es los mandamientos, la ética moral, y luego ponemos la salvación, caeríamos en lo que hacían los judaizantes y lo que hacían los fariseos, que era religiosidad, que era prácticamente una especie de hipocresía, que era salvación por obras. Entonces no podemos invertirlo. Recuerden que primero es la salvación por gracia, y esa salvación por gracia produce mandamientos, produce ética moral. ¿Ok? Entonces, Pedro quiere decir que por esas preciosas y grandísimas promesas que vimos anteriormente, seamos diligentes. Somos salvos, hemos recibido las promesas, ahora tenemos que ser diligentes, que ese va a ser el segundo punto, pero primero vamos a ver lo que Dios hizo para que luego veamos el segundo punto. Entonces, en los primeros versículos del 1 al 4, Dios ha dado una fe igualmente preciosa y valorada que se le dio a los judíos. O sea, Dios le ha dado a los gentiles cristianos la misma fe que a los judíos cristianos. Esto quiere decir que un cristiano gentil no tiene que cumplir con lo que los fariseos enseñaban, que tenías que, por ejemplo, circuncidarte o cumplir ciertos ritos religiosos, ¿no? Aunque ellos tengan esa cultura, no quiere decir que nosotros tengamos que seguir esa cultura, porque nosotros ya tenemos esa fe que es igual de valiosa y preciosa que la fe que tienen ellos cuando se convirtieron a Cristo. Porque muchas personas creen que nuestra fe como gentiles no es verdadera como la de un judío cristiano, pero realmente cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hemos rendido nuestra vida a su señorío y somos tan salvos como esos judíos cristianos. Judíos cristianos, porque hay judíos que no son cristianos. ¿Ok? Pablo cita esta profecía de lo que estamos hablando en Romanos capítulo 15, versículo 12, donde dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Aquí vemos que Isaías se estaba refiriendo al Señor Jesucristo como la raíz de Isaí. O sea que el Mesías judío, quien es el Señor Jesucristo, es quien daría gracia a los gentiles. Se creía antes que los gentiles no tenían oportunidad, pero aquí estamos viendo que esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Isaías 750 años antes de Cristo. Esto fue profetizado. Entonces, no es una novedad lo que Pedro está predicando, no es una novedad que los gentiles tengan oportunidad, porque desde antes el Señor lo había profetizado. Tenemos que entender también que todos en este mundo, a excepción de los judíos, son gentiles. ¿Ok? Así que en todo el mundo está esta promesa para todo el mundo y ha sido cumplida en muchas personas que han venido a arrepentirse, a confiar en Cristo, a rendir su vida a Cristo. Entonces en todo el mundo nos encontramos con cristianos gentiles. Y es porque Cristo lo ha hecho posible, ha dado esa promesa, la ha cumplido, nos ha dado su fe, nos ha dado su justicia, nos ha justificado, nos ha redimido. Así que los judíos gentiles tienen oportunidad desde antes. Es una promesa que se dio. Ahora, hay que entender que los judíos y los gentiles que no rinden su vida, que no vienen en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, van a ir al infierno. Sean judíos o sean gentiles. Si no rinden su vida, van a ir al infierno, se van a perder. Entonces, Pedro dice que es por Dios que tenemos la vida y la piedad. Lo hemos visto anteriormente. Antes de la regeneración, dice Pedro, ustedes estaban muertos espiritualmente. Entonces, prácticamente nos está diciendo que sin Cristo
aunque estemos en vida, estamos como zombies, porque no tenemos a Cristo, estamos como muertos, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 11, podemos dar un ejemplo de un cuadro de lo que significa es recibir la vida, ¿no? Y vemos que está Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo, muere, pero el Señor viene y lo levanta de los muertos. Esto es un cuadro de lo que hace con nosotros, aunque estemos aparentemente vivos, estamos muertos, dice la palabra, ¿no? Estamos espiritualmente muertos. Entonces, eso es un cuadro de lo que hace el Señor Jesucristo cuando nos arrepentimos en fe. Entonces, cuando nos arrepentimos en fe, el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos da vida, como le dijo a Lázaro en el versículo 43. Lázaro, ven afuera. Lázaro estaba muerto. Lázaro estaba envuelto, estaba muerto. Y en el versículo 44, cuando el Señor le habló, dice que el que había muerto salió. Está en la cita, ¿lo están viendo? Salió. O sea que andó, o sea que vivió. ¿Ok? Entonces, esta es la vida que Pedro menciona. Dice que nos dio la vida y nos dio la piedad. Está hablando de esa vida, esa regeneración, esa vida eterna, esa salvación de la condenación del infierno. Y a consecuencia de esta salvación viene lo que es la piedad, que es prácticamente ese andar en santidad, esa santificación. O sea, la salvación, que es la vida, produce piedad, que es la santidad. ¿Sí queda claro, verdad? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, esta santificación, ¿qué significa? Significa que te empieza a moldear como un alfarero moldea el barro. O sea, Dios empieza a darte, te da vida y te empieza a dar forma, te empieza a dirigir a través del Espíritu Santo. Entonces, esto vemos que todo esto se da por medio del conocimiento de Dios, que está en el versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que estamos dando un repaso, ¿se acuerdan? De los primeros 4 versículos. Ahí dice que por medio de ese conocimiento de Dios es que nosotros recibimos todo esto, ¿no? Lo que es la vida, lo que es la piedad. Ahora, ¿cómo podemos tener ese conocimiento de Dios Padre? Lo vimos la semana pasada. Dice que es a través del Hijo. ¿Y cómo podemos conocer al Hijo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a través de la Biblia y también dice que escribe su ley en nuestros corazones. Eso lo vimos la semana pasada. Esto es un refresh de lo que vimos la semana pasada. Entonces Dios nos da todo lo que pertenece a la regeneración y a la santificación, y lo hace a través del conocimiento de Él mismo, o sea, de Dios mismo, que es a través del Hijo y que es a través del Espíritu Santo, y de esta manera Dios es glorificado. Entonces, todo esto que acabamos de hablar, dice Pedro que no es nuevo, que fue profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, vimos la semana pasada las citas. Por ejemplo, vimos la profecía sobre la justicia que Cristo nos da. Y eso lo vimos en Isaías capítulo 53, versículo 11. También vimos la profecía de la fe, que eso lo vimos también en Génesis 17, 4 y en Génesis 22, 18. Y luego vimos la profecía del conocimiento de Dios y lo vimos en Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34. ¿Ok? Y la profecía sobre la vida y la piedad vimos en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, y dijimos que eran 5 de la vida y 3 de la piedad. No sé si recuerdan. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto que estamos refrescando nos sirve como plataforma para lo que vamos a ver a continuación. Esto que estamos haciendo lo hacemos con toda la intención de no caer en un legalismo, de no caer en una religiosidad o una hipocresía. Porque si no recordamos todo esto y nos vamos directo a los mandamientos, podemos caer en un legalismo, podemos caer en una religiosidad, o una hipocresía. Entonces, es importante no confundirnos, porque mucha gente empieza a tomar el cumplir los mandamientos como parte de su salvación. ¿Ok? Así que estamos viendo que no. Entonces refrescamos todo esto y vemos que la salvación no viene de nosotros ni de lo que cumplimos, sino que viene por la gracia de Dios. Esta gracia de Dios tiene que estar firme en nosotros. Tenemos que tener bien claro que nosotros no podemos ganar la salvación, que nosotros no podemos comprar la salvación, que nosotros no podemos hacer méritos para poder ganar esa salvación, para que podamos continuar con la santificación, que es el producto de esa salvación por gracia. Entonces ya tenemos bien claro el primer punto, ¿verdad? Lo que Dios hizo realmente por nosotros
que es darnos la salvación, que nos dio su justicia, que nos dio su fe, que nos dio el conocimiento de Él, que nos dio la vida, que nos dio la piedad. Está bien claro, ¿no? Ahora, todo esto, dice Pedro, que es que para que podamos tener certeza de que somos salvos y podamos disfrutar de ello. Pero para poder tener certeza y disfrutar de ello, tenemos que poner de nuestra parte. Dice Pedro que tenemos que ser poniendo toda nuestra diligencia, o sea, que seamos diligentes. Eso dice, ¿no? Poniendo toda diligencia. Entonces, para que podamos disfrutar de esa certeza de la salvación, tenemos que ser diligentes, lo cual es el segundo punto que vamos a ver, que se llama lo que nosotros debemos hacer en consecuencia. O sea, esto nos corresponde a nosotros. Porque muchas veces decimos, bueno, Dios va a terminar la obra, pero tenemos que, somos partícipes en esa parte de la santidad. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Ok? Entonces, en consecuencia de haber sido salvados, vamos a cumplir esos mandamientos, esa ética moral. Los mandamientos están vigentes. Lo que Cristo cumplió y lo que ya no está vigente son esos mandamientos de, por ejemplo, cívicos o ritos. Pero lo que son la moralidad está vigente, no matar, no codiciar, no, todo esto está vigente. Así que tenemos que cumplirlo. Entonces, vemos que la salvación es como la base para cumplir esa ética moral. Y aunque suena muy repetitivo, es importante mencionarlo a cada rato porque el Señor quiere que cuando llegue el momento de que tú vayas a morir o de que Él vaya a venir, tú realmente estés en paz como cristiano, estés con gozo, estés con la certeza de que eres salvo, estés con esa seguridad y estés disfrutando en este mundo caído de que si tú mueres, digas, bueno, yo voy ahorita inmediatamente a ver al Señor. Pase lo que pase, si vienen ahorita a matarnos, yo me voy con el Señor. Estás disfrutando de ella, ¿no? Entonces, por eso es importante. El Señor quiere que nosotros tengamos esa bendición, ¿ok? Entonces, muchos, ¿por qué Pedro decía esto? Porque muchos son los que mueren siendo salvos, pero no disfrutaron acá en este mundo de esa certeza. Tenían dudas de serlo, pero sí lo eran. Había fruto, creyeron, se arrepintieron, pero se fueron sin tener una certeza. Cuando abrieron los ojos, wow, están con el Señor, ¿ok? Y hubo otros que murieron disfrutando como que ellos sabían que sí, pero disfrutaban de otra manera y ellos creían que iban a ir al cielo, que era seguro, y cuando llegaron al cielo, sorpresa, no estaban donde creyeron que iban a estar. Estaban en el infierno. Entonces, por eso es importante este tema y es repetitivo. Entonces, hubo otros que sí murieron disfrutando con la certeza de su salvación desde este mundo caído, y eso es lo que Él quiere para nosotros, que estemos disfrutando de lo que es ser salvos. Decir, ¿sabes qué? Yo tengo la certeza y me gozo en todo lo que pase de que yo si muero soy salvo. Entonces Pedro lo que nos quiere mostrar en esta cita, de que por causa de la salvación que nos fue dado por gracia, es que nosotros ponemos toda diligencia para poder tener ese disfrute de la certeza de ser salvos, ¿no? Ahora, es importante identificar lo que significa diligencia, porque aunque lo sabemos, como que no queremos comprenderlo, como que nos es difícil comprenderlo. Entonces diligencia significa prontitud, agilidad, prisa, cuidado y actividad de ejecutar algo, esfuerzo solícito. Todo eso significa diligencia. Y esa diligencia debe estar en cada uno de nosotros. Cada persona que diga, yo soy de Cristo, debe tener esta diligencia. Si vemos el escritor de Hebreos capítulo 6, versículo 11, menciona esta misma palabra, pero un sinónimo de ella. Un sinónimo de ella. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Solicitud es sinónimo de diligencia. ¿Ok? Entonces dice, ¿para qué? Para plena certeza de la esperanza. En el versículo 12 menciona en lo que debemos que tener cuidado de no caer, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Estamos viendo acá el mismo fin que quiere enseñarnos Pedro, diligencia, pero no pereza. Nos dan un mandamiento de diligencia y no caer en pereza
para que podamos disfrutar de esa esperanza, o sea, de la certeza de ser salvos, ¿ok? Entonces el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículo 24, da un ejemplo igual sinónimo de diligencia. Dice ya, esforzaos, es sinónimo de diligencia. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor le está diciendo a sus discípulos, esfuércense vigorosamente. No está diciendo procuren, lo voy a intentar, no. Está diciendo esfuércense. Y la palabra esfuércense significa que vas con todo. Esfuércense vigorosamente para entrar por la puerta angosta. Esfuércense, sinónimo de diligencia. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo no le está diciendo, tómenlo con calma. Llévenla tranquila. Si se puede. Y si no se puede, no pasa nada. No está diciendo eso. El Señor está claramente diciendo, sean esforzados, sean diligentes. Esfuércense al máximo. Y aquí en nuestro texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, está diciendo poniendo toda diligencia. Entonces estamos viendo que son sinónimos, es lo mismo, prontitud, agilidad, prisa, cuidado en ejecutar algo, porque no lo haces nada más a lo loco, cuidado en ejecutar algo, esfuerzo solícito. Entonces es necesario e importante saber que la salvación es de Dios. Cristo lo hizo posible porque nosotros no podíamos comprarla, no podíamos ganarla, no hay mérito en nosotros, todo el mérito es del Señor Jesucristo, pero también es necesario e importante saber que la certeza de esa salvación es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como cristianos que somos. Aquí Pedro se está dirigiendo a cristianos, porque es importante que quede grabado en tu corazón, al grado de decir en tu lecho de muerte, voy con el Señor gozoso. ¿Ok? Entonces, si sin tener ese, me esforcé, me lo gané, sin tener ese sentir, sin tener ese pensamiento, sino que sabes que esto fue por la gracia de Dios que fue posible. Dios derrama gracia, me da fortaleza para poder caminar en santidad, para poder esforzarme diligentemente, para poder hacerlo todo al máximo y bien hecho. ¿Ok? Entonces, por la gracia de Dios, podemos hacer muchas cosas. Cosas que las personas naturales, o sea, que son los que no conocen a Cristo, no pueden hacer. Pero nosotros sí. No sé si les ha pasado que le digan, oye, yo no podría hacer lo que tú haces. Entonces, es la gracia de Dios. No podemos decir, me lo gané. Ese esfuerzo es porque Dios da la gracia. ¿Ok? Entonces, debemos entender muy bien que para obtener esa certeza, dice el apóstol Pedro que tenemos que poner toda diligencia. O sea, poner todo nuestro esfuerzo, nuestro máximo esfuerzo. Pero, es muy común en el cristiano, es muy común que haya oposición de nuestra propia parte. No le echemos la culpa ahora a Satanás, sino nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Así que no solo es no ser perezosos, no solo es esforzarse al máximo, sino que dice acá con entusiasmo. O sea, lo voy a hacer alegre, gozoso, contento. Ay, no, porque tengo que cumplir los mandamientos, lo hago a regañadientes. No, lo voy a hacer con entusiasmo. Porque yo tengo la gracia de Dios, porque yo soy salvo y todo lo hago porque Cristo es todo para mí. Y todo eso lo puedo hacer porque Cristo me dio todo. Y si se cae el mundo por el COVID o por las cosas que están pasando sobrenaturales, tú estás diligentemente trabajando en la obra de Dios, esforzándote en la obra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado como cristianos que somos, de no caer en la pereza. De no caer en la pereza, pues se opone a la diligencia que el Señor Jesucristo nos está mandando a ejecutar. La pereza es contraria y no es de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? De no caer en la pereza, pero no solo en las cosas de la obra de Dios, sino también en lo secular. En mi trabajo, en mi escuela, en todo lo demás, también tengo que mostrar que soy hijo de Dios, que hago las cosas bien, diligentemente y entusiasmadamente, ¿no? Así que Pablo dice,
en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. Ahí lo dice Lalo. Para el Señor y no para quién. No para los hombres. No para los hombres. Entonces, todo lo que hagamos, se refiere todo, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, aparte de lo que es la obra de Dios, en todo lo que yo haga lo debo de hacer bien y como para el Señor y no para los hombres. A veces lo hacemos y lo echamos en cara y está mal que lo hagamos porque realmente se supone que lo estamos haciendo como para el Señor. Y nos pasa esto, son nuestras luchas, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que caer en esta área, en decir, bueno, lo voy a hacer para el Señor y creerlo que lo estoy haciendo para el Señor. ¿Ok? Entonces se puede decir que muchas veces hay gente que duda de su salvación, de su conversión, y hay fruto divino. O sea, se ve que esa persona sí es conversa, pero hay gente que duda. Ahora déjame decirte que eso es una buena señal. Es una buena señal porque prácticamente es como una evidencia de que eres hijo de Dios, porque los incrédulos no se preocupan. O sea, no les interesa, tienen el corazón tan endurecido que no les preocupa si hay fruto, que no les preocupa si hay que ser diligentes, que no les preocupa las cosas eternas. Tal vez se congreguen, quizás están poniendo atención a la predicación, pero no les interesa. Solo es un cumplir. No se preocupan por lo eterno, no se preocupan por tener esa seguridad, esa certeza de que si lo son o no lo son. Ellos están yendo allá y ellos en su mundo creen que sí, pero no se preocupan por eso, entonces no vienen dudas para nada en ellos. Son obstinados, ni se preocupan ni se ocupan. ¿Ok? Entonces se les olvida que van a dar cuentas a Dios un día de su vida, de la vida de sus hijos. Su preocupación solo es aparentar. Voy al servicio, o sea, voy a la iglesia, escucho, participo y bye. Pero soy como esa persona que dijimos hace rato, anoréxica, ¿no? Lo guardo, lo tiro o lo escucho, pero no lo digiero. Entonces, ese tipo de personas obviamente no se ocupan ni se preocupan. Ahora, la intención de que nos ocupemos y nos preocupemos por nuestra salvación es algo que Dios quiere para nosotros. Es un bien, ¿por qué? Porque podemos disfrutar en paz y alegres de todo lo que venga en este mundo caído que viene mal, pero cuando tú tienes ese disfrute de la salvación dices, no pasa nada, Dios está en control y todo obra para bien, ¿no? Y te mantienes con este entusiasmo, con esta felicidad, con esta certeza, con esta seguridad, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros los pastores constantemente estamos insistiendo en que se autoanalicen si eres o no, o sea, que tengas la certeza. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí podemos ver la primera parte que dice, estas cosas os he escrito. Y el fin que yo estoy mostrando ahorita dice un poquito más abajo, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Saben? Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, que realmente nosotros debemos pues autoanalizarnos y a través de las Escrituras ver si realmente nosotros tenemos esa salvación, esa seguridad de que realmente somos salvos. Entonces la seguridad de la salvación no es de Dios, pero no depende de Dios, sino depende de nosotros, de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, de nuestra perseverancia. Porque cuando eres salvo, dice Filipenses 2:13, que Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. ¿Ok? Entonces, si Él ya puso en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, entonces lo que queda es cumplirlo, ejecutarlo, obedecerlo. Está en nosotros hacerlo. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, en 1 Timoteo 4:7. Ejercítate, o sea, ten esa diligencia. Ten esa diligencia. Una persona que es salvado por la gracia redentora de Cristo es una persona que se ejercita, que tiene diligencia, que se esfuerza, que sabe que por esa gracia lo puede hacer todo lo que el Señor te está mandando. Esa ética moral la tenemos que cumplir y sabemos que podemos por la gracia de Dios. De hecho, Pablo dijo en Filipenses 2:12, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Entonces, aquí no estamos diciendo que
tenemos que ganarnos la salvación. Aquí Pablo está diciendo que es ocuparse de que si ya eres salvo, que te ocupes en tu santidad, en tu andar en santidad, en esa santificación. ¿Cómo? Esforzándose. Que se vea que eres diligente en las cosas de Dios y en lo demás. Que se vea en tu caminar que estás esforzándote y que no puede ser imposible, porque dice ya en el versículo siguiente, 13 de Filipenses 2:13, que Dios produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, esta es nuestra nueva manera de pensar. Esta es nuestra manera de vivir. No lo vamos a hacer solo si eso creíamos. Dios nos da la gracia necesaria para poder caminar en santidad, para crecer en la santificación, para poder dar testimonio a los demás que somos de Cristo, que estamos en Cristo. Él derrama la gracia por la cual nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. No puedo. No, Él nos da la gracia necesaria. Si eres de Cristo, tienes la gracia necesaria. Si no eres de Cristo, no tienes la gracia necesaria. No te engañes. Pero si eres de Cristo, Él derrama su gracia para que tú puedas estar en obediencia, estar sujetándote, y esto obviamente va a ser evidente en tu caminar. En tu caminar. Entonces, ¿esto qué es? Una cooperación. Es una cooperación entre Dios y el ser humano. Ahora, para esos que piensan que ya son salvos, que piensan que pues no hay que esforzarse porque pues ya somos salvos, no hay diligencia que hacer, o sea, no tengo que esforzarme, allá dice que es por gracia, no tengo que hacer nada, pues lo que estamos viendo en ellos es que no buscan a Dios, no tienen diligencia por las cosas de Dios, no buscan la oración, no le ponen atención a la predicación, no viven lo que están aprendiendo en la Biblia día a día, porque hasta eso no leen sus Biblias. Yo a eso les digo, cuidado, porque eso puede ser la evidencia de que no eres salvo, o vuelvo a repetir, o eres un perezoso espiritualmente hablando. Estás débil. Tal vez sí eres, pero estás muy débil, como un anoréxico. Entonces, la pereza es una actitud. La pereza es pecado. Tanto es pecado como la fornicación, como el adulterio, como la idolatría. Es pecado. Dios la aborrece. Es algo muy fuerte en la vida del cristiano. Dios no soporta eso. No le gusta, no le agrada. Entonces, Dios nos manda a hacer ¿qué? Diligentes. De hecho, el Señor Jesucristo da un ejemplo de diligencia en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 17. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, imagínate Dios Trino trabajando. No vemos pereza. Está trabajando y nosotros los cristianos no trabajaremos, no seremos diligentes. ¿Quiénes somos para no serlo? Y Él nos está mandando a ser diligentes. Pedro nos está recordando, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿de qué? Por la salvación. Por la salvación ponemos nosotros diligencia. Ahora, es importante que entendamos que nosotros tenemos que estar diligentes, esforzados, para poder presentarnos delante de Él como obreros aprobados. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Tenemos que estar aprobados ante el Señor. Esa debe ser nuestra meta. Porque el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los gentiles será prosperada, dice Proverbios 13:4. Entonces, ¿qué quiere decir este proverbio? Que el cristiano perezoso sabe que tiene que crecer en santidad. O sea, sabe que tiene que ser diligente, tiene que esforzarse, tiene que leer la Biblia, tiene que estar orando, tiene que evangelizar, tiene que vivir como lo que es un cristiano. Pero lamentablemente solo se queda en desear. Ese cristiano perezoso solo se queda en desear y no prospera en ello. No prospera en ello. Pueden pasar 6 meses, puede pasar 1 año, puede pasar 3 años y no habrá crecido espiritualmente. No va a haber ni un poquito de crecimiento, como esos niños que no crecen y se empiezan a preocupar. Es lo mismo en un cristiano, que es perezoso, no va a crecer. Y déjame decirte que el hecho de que tengas un conocimiento en la palabra no es sinónimo de crecimiento. Sinónimo de crecimiento, fruto. Fruto. Yo puedo escuchar 20,000 prédicas al día, pero no crezco porque no lo ejecuto. Por eso es indispensable leer la Biblia. Estudio
de la Biblia. No solo escuchar prédicas, leer y meditar en la Biblia. Entonces, es importante para no caer en esa pereza. Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. O sea, que no llega a su boca. Pues es tan perezoso que no llega a su boca. Este tipo de cristianos son los que quieren que los demás les den de comer. Que los demás les den todo. Todo, o sea, ellos no quieren hacer nada, quieren recibir. Un cristiano que es verdadero, que está fuerte, que está bien, no se vuelve carga de nadie. No se vuelve carga de nadie. Y los cristianos maduros deben saber discernir. Los maduros deben saber discernir cuál es su verdadera necesidad de esta persona. Y su verdadera necesidad es llevarlo a trabajar. Es decirle, hermano, Dios dijo que tenemos que ser diligentes en el trabajo. Que de ahí va a venir nuestra provisión, que de ahí va a venir nuestros alimentos, de ahí va a venir nuestras necesidades para no ser carga de nadie y para bendecir a otros. El cristiano perezoso no, pero un cristiano que es realmente diferente va a tener esta idea, no ser carga. Va a ser un cristiano que está bien, que está firme, va a ser diferente al mundo. Un cristiano es diligente, un cristiano es esforzado en las cosas de Dios. Un cristiano glorifica a Dios con su vida. ¿Por qué? Porque todo lo hace como para el Señor. Todo lo hace como para el Señor. Entonces, esta persona que está bien arraigado, tiene también bien arraigado en su corazón que es mejor dar que recibir. No está pensando en quiero, sino está pensando en bendecir. En bendecir. Proverbios 15:19 dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Ese tipo de cristiano siempre va a inventar pretextos o excusas para no cumplir con lo que es su responsabilidad como cristiano y en lo secular. Va a poner excusas, va a ver lo difícil, va a decir no puedo, le da flojera, ve que es duro el camino, no lo quiere transitar, ve que tiene que leer la Biblia, no lo hace, ve que hay necesidad de doblar rodillas y orar, no lo hace. Y es verdad que todos tenemos esa área donde nos da flojera a veces orar o nos da flojera estudiar. Es cierto, pasa, es una lucha con nuestra naturaleza que de alguna manera está en la carne. Es una lucha constante. Pero dice acá el Señor que nos esforcemos. Entonces un cristiano se va a esforzar y lo va a lograr y va a dejar la pereza atrás porque Dios ha dado la gracia necesaria para dejar toda pereza y ser diligentes en lo que Él nos ha dicho. En todo, en todo. Entonces Proverbios 22:13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Para empezar, en la calle no hay leones, ni en los pueblos, ni en los puertos, o en lugares que hayan aldeas. No hay, están en la selva, están en las montañas, en la selva. Entonces eso significa que este perezoso está inventando, está excusándose para no hacer nada, para no trabajar, para no comprometerse con el Señor, para no hacer nada en la obra de Dios, ni en su casa, ni en lo secular. No es de Dios. Proverbios 24:30-34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas y habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Aquí estamos viendo muy fuerte la pereza, o sea, cuando hay pereza en el cristiano, no va a querer hacer algo por superarla. Cada vez va a estar peor, cada vez va a estar peor. ¿Por qué? Porque no quiere esforzarse, porque no quiere sujetarse a lo que dice el Señor. Y el resultado obviamente es un caos en su vida. Este principio va enfocado, por ejemplo, en tu trabajo, en tu casa, en la congregación.
Y en todo lugar donde tú tengas responsabilidad y compromiso, debe estar todo en orden. Todo en orden, tu casa, tu trabajo, donde estés en la congregación debe estar en orden, debe estar limpio, debe estar en orden, ¿ok? Entonces, así sea un taller mecánico o lo que sea, debe de estar en orden. Si yo como pastor no tengo en orden mi casa, si yo como pastor no tengo orden con mis hijos, o sea, cuando están conmigo no se sujetan. Si yo aquí en la iglesia no veo que haya orden, ¿qué tendría que hacer? Dejar el pastorado. Dejar el pastorado y ver quién va a ocupar mi lugar. Porque un pastor, la clave es el orden. Tiene que tener orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber diligencia. El desorden no glorifica a Dios. Si podemos ver en Génesis 1, aunque no vayamos allá, pero Génesis 1 lo saben muchos, en el principio dice que había desorden y que había caos. Y el Espíritu Santo vino y ¿qué hizo? Metió orden. Entonces lo mismo pasa en la vida del cristiano. Bien amorar el Espíritu Santo en él, debe de haber orden. Es evidencia de que eres de Cristo. No hay pereza, debe de haber orden. Tu casa debe estar ordenada, tu casa debe estar limpia, tu trabajo debe ser, debe de haber orden en todo. Por eso dicen, oye, conviene contratar a cristianos. Pero es triste cuando dicen lo contrario. ¿Sabes qué? Ese cristiano es perezoso o ese cristiano me robó. Ese no es cristiano. Entonces, el cristiano debe vivir en orden, no debe haber excusa. La pereza no debe tener cabida en el cristiano porque no glorifica a Dios. Proverbios 26, 16. Dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Fíjense, este cristiano perezoso se cree sabio, se cree que todo lo sabe, cree que sabe más hasta que el pastor. Y opina y da consejos que no son de Dios, aunque mencione a Dios, porque no está sumergido en la palabra de Dios. Eso hay que tener cuidado, porque a veces los que están allá se creen que saben más que el pastor y creo que deberían venir a ocupar el lugar de acá. No se sumergen. Tenemos una responsabilidad, sumergirnos en la palabra de mínimo 10 horas diarias. ¿Lo hacen ustedes? No. Entonces no hay que creerse. ¿Ok? Los que no son perezosos están trabajando en las cosas del Señor. Obviamente hay gente que tiene sus trabajos, pero hace todo como para el Señor. Glorifica a Dios con sus vidas. Pero los perezosos no. Ellos creen que se las saben de todas y solo están en chisme tras chisme, WhatsApp, Facebook tras Facebook. Ponen cosas que creen que son bíblicas, pero no son bíblicas, aunque parezcan, porque no saben discernir, porque no se sumergen y no siguen el consejo que se les da. Lean su Biblia. Ponen cosas que son psicologías, que son filosofías, que son sectarismo, que son humanismo. ¿Por qué? Porque no estudian lo que se les enseña. No se sumergen en lo que se les dice. Hacen lo que quieren porque se creen más sabios que los que 7 saben aconsejar. Entonces, ¿qué pasa? Que son flojos para meditar en lo que se les encarga. Solo quieren trabajar en lo que ellos creen que es correcto. No, si te dicen trabaja en eso, trabajas en esto, como en tu trabajo. Si te dice tu jefe, hazlo de esta manera, no es que yo lo quiero hacer de esa manera, no. Aquí lo vas a hacer a mi manera, dice el jefe, ¿no? Y no te vas. Bueno, se saben sujetar. El que no es perezoso se sabe sujetar. El que es perezoso no se sujeta. No medita en lo que se le encarga. No se sumerge en lo que se les enseña. Y la principal evidencia de que no son sabios es que son perezosos y no se sujetan. No se sujetan. Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 13, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Está fuerte, ¿verdad? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Te están diciendo cómo, aquí está diciendo, deben imitaros, te están diciendo cómo, pero no lo quieres hacer, lo quieres hacer a tu manera.
Dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No para que se condene, sino para que se avergüence. ¿Ok? Entonces, nada productivo puede haber en alguien que no se sujeta, que no hace por ser diligente, que no hace por hacer algo productivo. Normalmente esas personas se autodestruyen, pero destruyen a otras personas. Hay que tener cuidado porque ellos deben ser reprendidos. Así sean de tu congregación, así sean de tu casa, así sean tus hijos, tienes que de alguna manera no encubrir más el pecado. Tienes que de alguna manera tomar cartas en el asunto, porque Dios te manda a hacerlo. Dios te manda a hacerlo. Si alguien se siente confrontado con la palabra de Dios de hoy, pues debes saber que cuando rendiste tu vida al señorío de Jesucristo, renunciaste a tu voluntad, renunciaste a tu yo y te comprometiste a seguir al Señor, ¿no es cierto? Entonces, debes saber que cuando estás en las cosas del Señor, no debe de haber tiempo para pereza, no debe de haber tiempo para ocio, no debe de haber tiempo para chismes, no debe de haber tiempo para acusaciones falsas, no debemos tener tiempo para flojear ni para afanes de este mundo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la verdad siempre me pregunto, ¿qué no están entendiendo de esta cita? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué no están entendiendo? Todos la saben, muchos la citan, pero ¿de qué sirve que la cites si no la meditas y la aplicas? Si no la haces práctica en ti. Ay, es que mi trabajo, o es que me dormí, es que me salió, es que lo otro. ¿Y qué está diciendo acá? Debemos nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrazarlo, hacerlo práctico en vez de solo citarlo, en vez de solo conocerlo. Dice el Señor, ocúpate primero ¿en qué? En buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿por qué si dice primero, lo dejamos para después? O hasta por a segundo. A muchos lo dejan para de último. Pero ¿por qué estamos haciendo eso? Si aquí está diciendo el Señor una orden, imperativo. Busca primeramente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos para después. ¿Por qué? Porque no lo tomamos en serio. Porque no es tan importante. Lo vemos así. Si fuera importante para tu vida, lo tomas como primero. Como primero, entonces tienes que darle seriedad. El Señor Jesucristo no está diciendo si quieres, está dando una orden, es imperativo. Él no dijo, ocúpate de otras cosas, Él dijo, primeramente del reino de Dios y las cosas triviales vendrán por añadidura, ¿no es cierto? Él está diciendo, no te afanes. Él está diciendo, los que no están en mí se afanan, pero tú no, tú ya eres mío, tú eres mi seguidor, tú eres mi discípulo, tú eres cristiano, no te afanes. Dios Padre sabe qué necesidades tienes. Más, buscad primeramente. Más, o sea, ¿qué es lo que hay que tener como primeramente, como prioridad? El reino de Dios y su justicia. Entonces, ahora yo les animo a que a través de esta cita debemos ordenar nuestras prioridades. A partir de esta prédica debemos cambiar nuestras prioridades. Hay que reemplazar el afán del mundo por una preocupación intensa por el reino de Dios y su justicia. Ser diligentes, dice Pedro,
Ser diligentes, poniendo toda diligencia, ser diligentes en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cuál es el reino de Dios y su justicia? Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino de Dios es esa elección fundamental que todos tomamos cuando venimos en arrepentimiento y fe al Señor y somos perdonados y somos regenerados. Sin embargo, cada día esta base de alguna manera se va a ir reforzando. Vas a ir buscando siempre, no va a acabar nunca. Vas a seguir buscando, se va a ir reforzando. Será una búsqueda incesante por el reino de Dios y justicia como lo primero. Así que el reino de Dios y justicia está en la búsqueda ¿de qué? De la palabra de Dios, en la obediencia, en la oración íntima, en la oración colectiva, en el andar en santidad, en congregarse, en orar, en evangelizar, en servir, en sujetarse, etcétera, etcétera. Todo esto es el reino de Dios. Y el perezoso no conoce el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se esfuerza por buscarlo. No es diligente, no es solícito en buscarlo. Siempre va a dar excusas porque dice, no, es que no me parece esto, es que deberían hacerlo de esta manera, o simple y sencillamente no lo quiere hacer, o porque hizo algo y se va a excusar. Entonces, cuando renuncies a la pereza espiritual y pongas al Señor Jesucristo en primer lugar, su reino, su justicia en primer lugar, cosas maravillosas sucederán en tu vida. Cosas maravillosas hasta en tu propia vida secular, en tu entorno va a haber orden. Y no estamos predicando de que todo se va a arreglar. No, estamos diciendo que va a haber orden. Y se esté cayendo el mundo en pedazos, hay un orden en tu vida y tú estás sujetado del Dios omnipotente, del Dios soberano, del que te da vida eterna. Entonces, hasta para buscar, dijimos hace rato, esposo o esposa, debe ser un hombre o mujer diligente en las cosas de Dios. Y en lo secular, porque si no, ni allá, ni en lo secular también, no perezoso. Eso va a demostrar que hay temor de Dios. Si no, es un hecho que va a fracasar. Va a haber problemas a futuro porque va a haber caos. En cambio, si la persona tiene temor reverente, wow, ya lo hiciste. Hombre o mujer, que tenga temor reverente. Hay que ver que no sea perezoso. Hay que esforzarse a trabajar para la gloria de Dios. Entonces, en conclusión, la gracia de Dios en el Señor Jesucristo es la que nos salva. No lo compramos, no lo ganamos. El mérito es del Señor, es gracia. Pero esa gracia de salvación, ¿qué exige? Exige esfuerzo, exige responsabilidad, exige compromiso. Tienes que esforzarte en la santificación. Así que lo que nos conviene y a lo que nos mandan es a alejarnos de la pereza, a no caer en la pereza. ¿Por qué? Porque es aborrecida por Dios, como la misma idolatría, como la misma fornicación, como el mismo adulterio. Entonces, hay un ejemplo. Por ejemplo, muchas personas demuestran su pereza. ¿Cómo lo hacen? Son negligentes y perezosos. ¿Por qué? Porque no toman a la iglesia como lo que es. La iglesia, Dios, Cristo, derramó su sangre por ella. Cristo dejó su trono para venir a salvarla, para hacer a la iglesia y salvar a la iglesia, y tú la tomas como algo no serio. Eres negligente. Entonces, la pereza se ve en esto. Personas que no toman la iglesia como algo de mucha importancia, la toman como poca importancia, y es muy evidente por su falta de asistencia, por su falta de compromiso, por su falta de comunión, por su falta de adoración al no llegar temprano, por no creer que la alabanza no es tan importante como para Dios, cuando hemos visto que en los salmos se alaba a Dios. Hemos visto que el Señor Jesucristo en el aposento alto junto con sus discípulos alabaron al Señor. Hemos visto que Dios Padre y Cristo están presentes en todo el servicio, recibiendo la verdadera adoración, y que hay espectadores que son sus ángeles. Entonces, es notable la pereza en su poca expectación a la palabra de Dios, cuando debe ser una total expectación, con temor reverente y con deleite, porque no se está predicando cualquier cosa. Se está predicando la palabra de Dios, y es Cristo quien da a cada uno personalmente un mensaje. Entonces es notable su pereza por su falta de buscar temprano el rostro de Dios en oración. Es notable la pereza por no buscar el consejo de Dios leyendo su Biblia. Solo predicas, no, lee tu Biblia.
Es notable en que no hay esa importancia por la obra santificadora de tu vida. O sea, no me preocupo por crecer en santidad. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas son notables porque hasta se les tiene que estar recordando que requiere una lucha, un esfuerzo de su parte. Y esto muestra claramente la pereza espiritual. Así que lo que Pedro nos sugiere, lo que la Biblia nos sugiere, es que no sigamos siendo negligentes, que cambiemos esa pereza por esa solicitud, por esa diligencia, por ese esfuerzo. Debemos luchar, debemos esforzarnos, debemos ser responsables, comprometidos con Dios y también con tus hijos. Porque mucha gente es así, pero sus hijos no les dan ninguna enseñanza. No les muestran con el ejemplo. Recuerda que cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón, se va a evidenciar en tu vida y se va a evidenciar en tu entorno. O sea que se debe ver hasta en tus hijos. Así que el Señor Jesucristo no vino, murió y nos salvó y ya estuvo. No, el Señor Jesucristo murió por nosotros, pero nosotros tenemos que morir a lo que es nuestra voluntad, nuestro yo. Entonces, el querer hacer nuestra propia voluntad es corrupción. Fuimos creados y fuimos redimidos para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. No olvidemos que ya tenemos el amor de Cristo. No podemos decir, no, es que no puedo. Ya tenemos el amor de Cristo. El amor de Cristo, dice 2 Corintios 5:14, nos constriñe. Nos constriñe, o sea, nos da fuerza, nos da empuje. Nos hace poder estar esforzados, tiene poder, tiene fuerza, nos mueve, nos influencia su amor. Entonces nuestro esfuerzo brota del impulso del amor del Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda a nosotros? Ejecutar, esforzarnos y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Entonces espero que verdaderamente se tome esta enseñanza seriamente. El Señor nos habla, el Señor me habló. Lo quieres tomar como un regaño, el Señor nos regañó. Pero realmente nos hace falta, de alguna manera, ser diligentes y no caer en la pereza. Así que espero que Dios obre en mi vida, en sus vidas y en la vida de las personas que están escuchando. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.